Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Aura Ginette Sánchez Tirado, estudiante del programa de Administración en Salud del CEAD de Palmira. En esta ocasión, pues voy a hablarles acerca de la tarea 5, de los temas correspondientes a la tarea 5, que es el producto final de la asignatura de semiología. Entonces, vamos a hablar primero que todo de la normatividad vigente. La normatividad pues en Colombia acerca de la historia clínica pues está basada específicamente en tres resoluciones principales. La resolución 1995, en ella se establecen normas para el manejo de la historia clínica, donde considera que es obligatorio un archivo para las historias clínicas, en donde es obligatorio para todos los prestadores de salud tener un archivo para manejar todas las historias clínicas de los pacientes. Además, establece que debe existir un comité para las historias clínicas. En todas las IPS deben existir grupos encargados pues de auditar el cumplimiento de todas las normas establecidas para el adecuado uso de las historias clínicas. La resolución 1715 del 2005, esta propone que la historia clínica debe tener un tiempo de conservación y custodia y que debe ser por un periodo mínimo de 20 años. La resolución 823 del 2007, que es una modificación de la resolución 1995, en donde se establece de manera general cómo debe ser el manejo, la custodia, el tiempo de retención, de conservación y lo más importante, la disposición final de los expedientes de las historias clínicas cuando las empresas o cuando las IPS entran en un proceso de liquidación. De manera general, esta es la normatividad que rige en Colombia. ¿Qué es la semiología? El objeto de la semiología como tal es la de analizar todos los síntomas y signos de un paciente para poder hacerle un diagnóstico, para de esta manera poder decirle si alguna parte de su cuerpo funciona bien o no. Ese procedimiento se lleva a cabo mediante la exploración en el examen físico, valiéndose pues como tal de los sentidos y de algunos aparatos como el estetoscopio, como el termómetro, entre otros. Existe una terminología amplia acerca de semiología. En semiología podemos hablar de signos, de síntomas, de dolor, de intensidad del dolor, de códigos internacionales de enfermedades, de historia clínica, de anamnesis, de signos vitales. Existe una terminología amplia que pues a medida que vamos hablando en esta presentación vamos a ir explicando cada uno de los conceptos. ¿Qué es la historia clínica? ¿Y por qué es importante? La historia clínica es el documento más importante de la relación médico-paciente, Es una de las formas de registrar el acto médico. Aquí se registran todos los eventos de la vida de una persona en cuanto a su estado de salud, incluso hasta su información más íntima. Por eso es que existe la necesidad de siempre resguardar ese derecho de que tiene toda persona a la confidencialidad y a la reserva de su información. Y por eso es que existen diferentes leyes, diferentes normas que respaldan la historia clínica. Cada uno de los elementos que la conforman son muy importantes a la hora de definir una conducta terapéutica. Por eso es importante no dejar escapar cualquier tipo de información que sabemos que de alguna manera más adelante puede influir en el tratamiento de la enfermedad del paciente. La historia clínica, en ella se registran, pues ya como ya lo dije, condiciones de salud del paciente en un orden cronológico, y se registran también todos los actos médicos y todos los procedimientos que se ocurren durante su atención. Podemos dividirla en dos partes grandes, que son la anamnesis, que es el interrogatorio con el paciente dirigido pues por el personal asistencial, y en esa podemos consignar todo lo que son datos demográficos, su enfermedad, lo que padece, el motivo de su consulta, lo que siente, lo que dice el paciente que tiene, los antecedentes, todos los procedimientos o patologías a los que ha sido sometido, y la parte del examen físico, que son todas las observaciones que pues se tienen que registrar del estado del paciente. ¿Y en base a qué se hace? A los signos vitales, los cuales en ellos vamos a encontrar la talla, el peso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, una impresión diagnóstica que cree que, de acuerdo a todos los síntomas y signos que muestra el paciente, que cree el médico o el personal asistencial que tiene el paciente.
Y pues el tratamiento, que es, pues, se refiere a la prescripción de algún medicamento o de de alguna ayuda diagnóstica, pues que requiera el paciente para ayudar a predecir, para ayudar como a definir cuál es su enfermedad. Los métodos exploratorios, entonces, dentro de los métodos exploratorios podemos encontrar la inspección. Entonces, en la inspección el médico hace una vista desnuda como tal o con la ayuda de un lente de aumento y analiza o inspecciona todas las características externas del cuerpo del paciente y de todas, pues, las cavidades que son accesibles del cuerpo del paciente. Normalmente el paciente se coloca de pie, se sienta, se acuesta y el médico se pone enfrente de él y empieza, pues, a hacer el examen físico con la observación del individuo hasta, pues, que llega al interrogatorio. Y se deben tener en cuenta algunas variables, como son la simetría, el color, la forma, el tamaño, la movilidad. Otro método exploratorio es la palpación. Es uno de los métodos más antiguos del examen físico. Se utiliza desde mucho antes para el diagnóstico de las enfermedades del pecho, y esto consiste en una valoración perceptiva de la sensibilidad, de la temperatura, de la consistencia, de la forma, del tamaño, de los movimientos de cierta región que se quiera explorar. Y se hace a través del tacto y se debe considerar algunas variables como son la forma, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, pues, en cuanto a dolor y temperatura, y la movilidad. Otro método exploratorio es la percusión. La percusión consiste en la valoración por el oído de todos los ruidos que se puedan originar cuando se golpea cierta superficie externa. Se hace con las manos o utilizando, pues, un martillo percutor. La auscultación entonces consiste como tal en la valoración también con el sentido del oído de todos los fenómenos acústicos que se originan en el cuerpo, por ejemplo, la actividad del corazón, la respiración, el tránsito del tubo digestivo. Y intervienen aquí tres elementos: el órgano receptor de la audición, la naturaleza y las características de los fenómenos acústicos y los métodos técnicos que se utilizan para escuchar. Podemos tener una auscultación inmediata, que se hace directamente con el oído contra la superficie cutánea, en donde se realiza presión del contorno del pabellón de la oreja, pues, del personal asistencial contra la superficie cutánea, formando como una cavidad cerrada. Y la auscultación mediata, que se realiza entre el oído y la superficie cutánea a través de un instrumento llamado estetoscopio. Las características que se deben tener en cuenta del sonido, en cuanto a características del sonido en la auscultación, son la intensidad, el tono y el timbre. ¿Qué son los signos vitales y por qué son tan importantes? Son importantes porque ellos reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales en el individuo, tales, pues, como el corazón, como los pulmones, como el cerebro, y me van a indicar inmediatamente que los cambios funcionales que puedan estar sucediendo en el paciente y que, pues, de alguna manera me puedan ayudar a establecer un diagnóstico, a establecer un signo, un síntoma. Los principales signos vitales son la frecuencia cardíaca, que, pues, es la onda pulsátil de la sangre. Esa onda representa, pues, un rendimiento cardíaco, la cantidad de sangre que entra a las arterias con cada contracción ventricular y la capacidad de las arterias de contraerse y dilatarse. Eso es lo que forma la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria, que consiste en contar el número de respiraciones durante un minuto, contando, pues, las veces en que el pecho se eleva, y esta puede aumentar cuando hay algún tipo de enfermedad. La presión arterial, que es una medida de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales en su impulso a través, pues, de las arterias. La temperatura corporal, que es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida, ¿sí? Entonces, cuando hay elevación de la temperatura, muestra algún cambio en el organismo. Y la oximetría de pulso. Las conclusiones es que la semiología es una ciencia que brinda muchas herramientas para identificar signos y síntomas que padece un paciente y que pueden, de alguna manera, permitirle establecer una patología, que es un sinnúmero de patologías que están clasificadas, pues tienen una clasificación internacional y que están asociadas, pues cada enfermedad está asociada o tiene síntomas y síntomas asociados, los cuales, pues, deben registrarse en una historia clínica, que deben consignarse toda la información relevante, porque es tanto relevante para el médico tratante
en la manera que pueda definir un diagnóstico para el paciente. Esas son las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.